Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta. Y pues dándoles la bienvenida el día de hoy, más bien la noche de hoy, para que podamos compartir acerca de los ritos en la vida cotidiana. Y bueno, pues espero que sea tanto para ustedes como para todos los que les acompañan también y los demás en su vida, pues un tema que pueda ser quizás algo interesante y que podamos ir aterrizando varias cosas al respecto. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar esta transmisión pues invitándolos a que me compartan ¿qué es para ustedes un rito? Y si ustedes creen que existen los ritos en la vida cotidiana y cómo los llevan a cabo ustedes, para que vayamos hablando un poquito acerca de ello. Se están uniendo ya Gaby y Vero y tengo a otras más personas, tengo 6 personas presentes que no alcanzo a ver quiénes son. Les doy la bienvenida a todos. Empezar a construir sobre todo este tema que en realidad resulta pues muy interesante, puesto que los ritos en la vida cotidiana existen cada uno de nuestros días. Algunos son mucho más patentes, mucho más visibles, mucho más reconocidos socialmente, y otros no lo son tanto y sin embargo ahí están presentes y que de algún modo nos empiezan a ayudar a configurar todas aquellas actividades que podemos realizar en nuestra vida que van sin duda relacionadas con nuestras creencias. Entonces, bueno, pues yo estoy al tanto aquí de sus ideas, preguntas, informaciones, comentarios, propuestas, etcétera. Se unen también Domingo Martínez y Patti González. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. También se une Iván y Mau. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por compartir. Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de los ritos. Como les decía, ¿qué son para ustedes? ¿Cómo creen que los aplican en su vida cotidiana? Y de qué manera nos ayudan a transitar cada uno de nuestros días. Gracias, Angie, también por unirte. Y dice Gaby, pregunta, ¿rito y ritual es lo mismo? ¿Están muy relacionados en realidad? Se considera que un rito, y precisamente ese es el tema con el tradiciones y que van marcando un simbolismo sagrado con respecto a diferentes creencias religiosas y sagradas, en realidad pues puede estar más amplio el espectro de lo que puede ser un rito. Y un rito es con respecto a una actividad que es un conjunto de costumbres que van a determinar algo en específico con respecto a lo que simbolizan, como podría ser, por ejemplo, un ritual de purificación. En nuestras tradiciones ancestrales existen diversos rituales de purificación. ¿Cuál es la diferencia entre el rito y el ritual? El rito es una actividad y una costumbre específica con respecto quizás a un solo día, a un solo momento o a una actividad referida a esta situación que resulta sagrada o que resulta significativa para esa creencia o para esa tradición. Y el ritual es el conjunto de muchas actividades que pueden dar paso a diversos aspectos. Por ejemplo, lo que podría ser en algunas tradiciones ancestrales, el ritual de purificación de una mujer para poder prepararse a la fecundidad, y después hacen un ritual de fecundación con la madre tierra y posteriormente hacen el ritual de unión con la pareja para que pueda haber la concepción, y posteriormente habrá muchos otros ritos al aunque podemos hoy escucharlas e incluso utilizarlas como si fuesen sinónimo, rito y ritual como sinónimo, haciendo solamente esta distinción. El rito va a corresponder a una actividad dentro del mismo ritual de purificación, de matrimonio, incluso hasta en los funerales, pues tenemos ritos y rituales. Un rito, por ejemplo, en los funerales puede ser el rito del
del rosario, y el ritual es todos los funerales, la velación, el rosario, el entierro, la cremación y la correspondiente ceremonia, los rosarios que se realizan posteriormente, el levantamiento de cruz, etcétera. Todas estas cuestiones en conjunto corresponden al ritual. Entonces, de esa manera vamos incorporándonos en los aspectos que forman parte de lo que nosotros vamos viviendo a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a saludar también a Andy, que se está uniendo. Muchas gracias. Gracias por unirte, gracias por tus comentarios de agradecimiento y bienvenida. Angie, gracias. Hola también para ti. Leonor también se está uniendo. Álvaro, Lucy y Dulce Alejandra. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, concordando con esta parte, por supuesto, vamos a hablar de los ritos en la vida cotidiana, no como rituales. Muchas veces también los rituales van enfocados directamente a todo un proceso que en muchas ocasiones se considera que es de corte religioso. Ahora, no necesariamente los ritos como tal van a ser, los ritos y los rituales van a ser parte de un aspecto meramente religioso, porque en realidad nosotros en la vida cotidiana vamos viviendo un pasar sucesivo de diferentes experiencias. En nuestra existencia vamos transcurriendo todo un andar lleno de eventos, lleno de situaciones y por supuesto también lleno de significados. Cuando pasamos de una cosa a la otra, de una edad a la otra, de una etapa a la otra e incluso de una ocupación a la otra. Podemos pasar, por ejemplo, en un solo día de la ocupación, hablando de situaciones de vida cotidiana, por ejemplo, el despertar. Después del despertar nos levantamos. Después de levantarnos nos comenzamos a alistar. Cada uno lo hará de sus diferentes maneras. Incluimos el baño, la vestimenta, posteriormente viene el desayuno y podemos decir, bueno, ¿y esas actividades qué cosa tienen que ver con los aspectos de los ritos? Bueno, en realidad, y esto no necesita ser en una cuestión meramente religiosa, en una cuestión cotidiana vamos estableciendo ciertas costumbres, porque en realidad todo cambio de situación que nosotros vivimos, pues implica diferentes acciones y reacciones. Es diferente lo que realizamos al bañarnos que lo que realizamos al desayunar. Ahora bien, por ejemplo, en el baño, ustedes piénsenlo para ustedes cuando se están bañando. ¿Cómo se bañan? ¿Qué es lo primero que lavan de ustedes de su cuerpo? Algunos podrán decir las manos, otros podrán decir el rostro, otros podrán decir que primero se lavan el cabello. Y bueno, cada uno de ustedes tiene una manera específica de realizarlo. Por ejemplo, esta cuestión del baño podríamos decir que a nivel de vida cotidiana se corresponde con un rito no religioso, o lo que algunos estudiosos antropólogos podrían llamar un rito profano. ¿Por qué? Porque no se corresponde con lo sagrado de una religión o de una tradición. Sin embargo, se considera rito porque es también una acción que me permite pasar también esa situación y pasar la misma situación que estamos viviendo, que es, por ejemplo, el acto de bañarse, y pasar también de una acción como fue el despertar a, por ejemplo, el desayunar o el vestirnos. Entonces, en este sentido, la manera en la que lo hacemos, ustedes piénsenlo, muy probablemente varios de ustedes se bañan de la misma manera todos los días. O bueno, a veces, si no es que nos bañemos todos los días, cada que nos bañamos de la misma manera y decimos, siempre empiezo por el cabello, después me lavo los hombros, después, etcétera. Entonces, aquí, de hecho, continuando con la respuesta a la pregunta de Gaby, decía, por ejemplo, ¿no?, la diferencia entre un rito y un ritual. Un rito en sí mismo puede ser el acto de bañarse. Rito en la vida cotidiana, un acto de bañarse, que significa algo y que no necesariamente va a significar algo, nuevamente repito, de manera religiosa. Sin embargo, significa algo para mi vida, estar limpia, prepararme para salir, poder despertarme, poder energizarme. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podrá tener su propia significación en el acto de bañarse. Y aunque no sea una cuestión religiosa, en realidad si lo vemos en un aspecto plenamente cultural, sí resulta una situación bastante luminosa. De aquí voy a hablar acerca de esta parte porque es importante. No quiere decir que sea sagrado solamente lo religioso. En realidad, muchas de las acciones que nosotros hacemos y a las que les damos significados importantes en nuestra vida son realmente actividades
sagradas, sagradas no religiosas. Sagrado finalmente viene de un aspecto que lo que es sagrado para mí es aquello que me conecta con la vida, con el mundo, con lo divino, que pueden ser los dioses, por ejemplo, o con lo luminoso. Lo luminoso es la parte más divina de nosotros mismos. Entonces, si nosotros utilizamos una actividad como el baño para poder alertarme, despertarme, estar lista para una determinada actividad, se puede considerar un acto luminoso y por lo tanto es un rito. Ahora, el cómo me lavo mi cabello tiene una forma específica que lo hará otra persona de manera diferente. Y lo mismo, cómo lavo mi cuerpo, cómo lavo las diferentes partes de mi cuerpo, tienen una manera especial que en realidad la realizo de esa manera yo, gracias a los aprendizajes que también he tenido, por ejemplo, en mi familia desde mi niñez. En ese sentido, cada uno de estos actos dentro de la misma situación de bañarme pueden corresponder un rito en sí mismo y hacer todo el baño puede corresponderse con todo un ritual. Ahora, no siempre los rituales pues van a ser realizados todos los días. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de darse un baño en tina, de quizás un día meterse a bañar en un jacuzzi, o bueno, a relajar, quizás antes de bañar en un jacuzzi, bañarse en alguna otra ocasión en un río, a veces hacemos de ese acto todo un ritual, un conjunto de acciones que corresponde con esas preparaciones que estamos haciendo para nosotros mismos para podernos entregar en ese acto. Entonces, toda aquella acción que realmente también además vamos haciendo repetitiva, por ejemplo el baño en un solo día puede corresponder con un rito. Y si cada día que yo me baño de esa manera y tiene esa significación para mí, se convierte en un ritual. Entonces todos estos aspectos pues van resultando también interesantes al respecto, porque vamos nosotros también viendo cómo nos preparan para conectarnos con nosotros mismos. Entonces ese es el sentido de los ritos en la vida cotidiana, que no necesariamente van a ser considerados religiosos, y por profanos solamente decimos que son actos no religiosos, no enfocados hacia una divinidad, y que de alguna manera nos puede ayudar a prepararnos para nuestra propia existencia y darle una significación a nuestra vida, por supuesto, y a cada uno de nuestros días. Entonces, bueno, allí vamos teniendo algunos aspectos interesantes al respecto. Tenemos también que se unió Norma, Israel, gracias, Silvia y María Elena, muchas gracias. Entonces, como les decía, tenemos nosotros diferentes relaciones, diferentes acciones, diferentes situaciones que vamos viviendo cada día. Y nuestro transitar de vida, como les decía, es cambiar. Ahorita les hablaba yo del aspecto de un día, sin embargo, también a nivel de vida cotidiana, y si nos vamos ampliando un poco más, vamos transitando en algunas otras cosas, como por ejemplo, vamos pasando del jardín de niños a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, de la preparatoria a la universidad, y bueno, algunos pasan a los posgrados también. Entonces, ¿qué pasa en el cambio de cada una de estas etapas? Hay ritos y rituales. Los ritos, como podrían ser, y como nuevamente les decía, no necesariamente enfocados en la religión, sino en las costumbres, en las tradiciones y en los significados culturales. Un rito, por ejemplo, puede ser hasta... depende de la significación que le demos, por supuesto, hasta ese inscribirme en la lista de graduados que va a rentar esa toga, o que la va a recibir, o que se va a presentar a la ceremonia. ¿Por qué? Porque es la significación de que estoy concluyendo una etapa, de que lo voy a festejar y de que voy a estar ahí. Entonces se corresponde ese acto de ir y anotarme en ese listado, confirmar una asistencia, se convierte en un rito. Cuando junto esa confirmación con el ir por la vestimenta, ya sea si es toga y birrete, o sea que pues desde que lave la mejor de las ropas que tengo para poder acudir a esta ceremonia, o en ocasiones incluso hasta comprarme ropa para ello, y después es el levantarme temprano, alistarme, vestirme, arreglarme lo mejor posible ese día, porque es mi día de graduación, el trasladarme, a qué hora salir, a qué hora llegar, cómo hacer, todo eso en conjunto pues se va a corresponder con todo
todo un ritual. Entonces, en realidad, pues vamos haciendo esta incorporación de lo que me significa. Por supuesto, si para alguien el acudir a su graduación no es algo tan significativo y es solamente un requisito que ha de pasar o una actividad a la cual ha de acudir por darle gusto quizás a sus amigos, a compañeros o a la familia, para esa persona no va a corresponderse con un rito. Sin embargo, quizás para aquellos otros que sí les resulta significativo, sí lo será. Entonces, esa es otra de las actividades que forman parte de los ritos en la vida cotidiana. Todo cambio que nosotros realizamos, tanto en un día como a lo largo de nuestra vida, como les decía, implica todas estas acciones y reacciones que vamos desarrollando. Ahora, ¿qué pasa también con ello? Que estas acciones y reacciones pueden estar significadas en lo personal gracias a lo cultural y además están de alguna manera guiadas o algunas de ellas incluso reglamentadas por la misma sociedad. Es la misma sociedad la que nos dice cómo se puede o no realizar esta acción y por lo tanto cuando la realizo teniendo esa significación pues se corresponde con un rito o con un ritual si son varias actividades concatenadas, varias actividades unidas. Entonces también pueden estar hasta incluso vigiladas, se tiene que hacer de esta manera. Pueden o no corresponder con introyectos y estos introyectos pueden ser biopositivos o bionegativos, que de alguna manera también eso va a determinar la significación que tiene para mí un determinado rito o un determinado ritual. En este sentido vamos incluyendo cómo van esos pasos a realizar un rito o un ritual y que de alguna manera van a permitirme pasar de una situación a otra. Ahora bien, en este sentido, mucho se considera, por lo tanto, que un rito es una especie de significación de paso o, como lo pueden haber llegado a escuchar algunos de ustedes, los rituales de paso. Los rituales de paso que me permiten salir de una situación, atravesar algo y y pasar a otra situación, a algo nuevo. Entonces, cuando esto me permite salir de una situación, como por ejemplo son las ceremonias de clausura o de graduación, son ceremonias de cierre. Estas finalmente son parte de los ritos de separación. Posteriormente se puede entrar a otra escuela. Y en esa escuela también se realizarán ciertas acciones como incluso podría llegar a ser, y nuevamente repito, de acuerdo con la significación, ceremonias de bienvenida, cursos propedéuticos, que de alguna manera también forman parte de esta parte de transición y podrían ser no nada más de la institución escuela, quizás la misma casa, en la misma casa los padres o los familiares cercanos pueden decir, bueno, pasa por ejemplo, de la secundaria a la preparatoria, comprémosle nueva ropa y no necesariamente solo un uniforme porque en la escuela se requiera un uniforme, sino porque es la significación de que este niño está pasando a otra etapa y entonces le acompañamos y en esta preparación también formamos parte de ella para que pase a esta otra nueva etapa. Ese periodo son periodos de transición o, como también se les puede llamar, ritos de margen. Los ritos de margen son los que están en ese margen para pasar de una cosa a otra. Y entonces ya cuando se da un ingreso pleno a esta escuela, en este ejemplo que estoy dando ahora, y ustedes podrían decir, pues no sería la ceremonia de bienvenida después de esta parte de transición o de margen, no necesariamente, porque en la bienvenida los niños o los estudiantes todavía no forman parte de esta comunidad. Para formar parte de esta comunidad necesitan sentirse ya verdaderamente incluidos y poder empezar a integrarse en ese nuevo espacio, comunidad, sociedad o escuela, como en este ejemplo. A esta parte ya se les va a llamar ritos de entrada o ritos de inclusión o de aceptación. En este sentido, por supuesto, una ceremonia de bienvenida pudiera estar en el linde entre la parte de los ritos de margen y los ritos de entrada. Algunos incluso dicen, por ejemplo, que tenemos, o que lo hayan vivido incluso cuando entraron a la preparatoria o a la universidad, que les dieron su novatada. Y a veces para los que lo vivieron puede haber significado un rito o no. Recuerden, siempre es de acuerdo con la significación que vamos viviendo. Entonces, bueno, vamos a dejar esta pregunta aquí, seguimos hablando del tema para ver si tenemos respuestas al respecto. Por ejemplo, una novatada en una escuela. ¿Qué tipo de rito ustedes creen que puede corresponder si es significativo para la persona que lo vive o
que sea significativo para las personas que los realizan. Un rito de salida, un rito de margen o de transición o un rito de entrada o de inclusión. ¿Qué consideran ustedes que es? Porque un rito no necesariamente solamente de un tipo, puede configurarse de varias maneras. Entonces, bueno, ustedes vayan incorporando, vayan viendo lo que ustedes consideran y pues lo podemos. Bien, hay mitos que van a ser considerados de corte religioso y mitos que son mitos propios de la sociedad. De hecho, cuando se habla de mitos, se dice que el mito surge de algo que en algún momento fue verdad y que después se fue desarrollando a partir de la historia. Ha de haber sido un par de años, hicimos una transmisión respecto de los mitos, creo que será también válido poderla retomar. Me parece que la próxima transmisión la podremos realizar acerca de mitos y ritos, de cómo puede ser su inclusión. Entonces esta puede ser una gran idea, Leti. Al respecto, en realidad sí, el rito lo que está haciendo es hacer patente por medio de acciones y reacciones, de comportamientos, de costumbres, a veces reglamentadas, a veces solamente desarrolladas quizás de una manera más espontánea en la sociedad, están representando lo que el mito considera, lo que el mito o una creencia, porque también hay diferentes tipos de mitos en ese sentido. Entonces, en un aspecto religioso como tal, el ritual o el rito, por ejemplo, de la comunión, pues representa al mito o a la historia de la última cena y del beber la sangre de Cristo y comer la carne de Cristo, por ejemplo. Y así existen muchos ritos y rituales a nivel religioso. A nivel social también lo son. ¿Cuál es el mito? ¿Qué necesito para poder salir, transitar o entrar a una nueva etapa? Y entonces también es la creencia que nos lleva a la acción para poderlo significar y poder estar dentro de esos parámetros socioculturales que me permiten vivirme en una contención y que, bueno, en algunas ocasiones pueden ser para vivirme no en una contención, sino en una represión, obligación social, sociocultural, religiosa, a veces hasta económica, incluso familiar. Entonces, en este sentido, es un aspecto también sumamente interesante. E Israel nos dice, desde la postura que comentas, cómo un rito se vuelve una cuestión obsesiva o cómo diferenciar un rito de una cuestión obsesiva. Bien, esta pregunta, Israel, es muy interesante porque en realidad la parte significativa de los ritos, pues no necesariamente tenemos o vamos a considerarla como total y plenamente biopositiva. Si bien sí es significativa, pues muchas veces la persona que vive con un aspecto obsesivo compulsivo va a desarrollar rituales dentro de su misma. En este sentido, el rito correspondería a la parte de la compulsión y el mito o la creencia que tiene para tener que hacer una determinada acción o tener que repetir un determinado rito, esa va a ser la obsesión. Entonces, ¿cómo una obsesión se vuelve, como dices, una cuestión obsesiva? Se vuelve rito o un rito se vuelve una cuestión obsesiva cuando no dejo de pensar acerca de ello y entonces también me está delimitando o me está limitando, más bien dicho, en mi vida cotidiana debido a estas creencias, como las personas que se lavan 20 veces las manos, aunque ya estén limpias, porque no pueden salir por la cuestión de los gérmenes, por ejemplo. La obsesión es, la creencia es, si no me lavo 20 veces las manos, los gérmenes estarán en mis manos y me voy a contagiar de muchas enfermedades. Y entonces siempre se lavan 20 veces las manos antes de salir. Siempre se lavan 20 veces las manos después de haber tomado un objeto, por ejemplo. Entonces, en esa parte ya podemos hablar de la cuestión obsesiva que nos lleva a la compulsión de poderlo realizar. El rito como tal, en este sentido, será la compulsión llevada debido a la obsesión, que es ese pensamiento, esa creencia, que en muchas ocasiones no es tan real o no está aterrizada o limita a sus acciones en su vida cotidiana. Entonces, en este sentido también, y por supuesto, en esta cuestión que comentas,
es un rito. A esta persona le significa y le significa mucho, dado que sin ello incluso no puede seguir, no puede salir. Entonces, ritos de tipo obsesivo-compulsivo también pueden existir muchos. Por supuesto, en el sentido incluso terapéutico, psicoterapéutico, podemos desarrollar ritos y rituales terapéuticos para desarrollar también una parte significativa. ¿Cómo lo realizamos? Justamente eso, dándole un significado a la acción que estamos realizando para que en realidad la energía tanto emocional como psíquica se pueda aterrizar en esa acción que estamos desarrollando y entonces esa energía emocional la podamos canalizar hacia la satisfacción de necesidades, hacia la tranquilidad de nuestras emociones, hacia la resolución de los conflictos, porque nos va a brindar también un significado. Recuerdan que hemos hablado en transmisiones anteriores acerca de qué es lo significativo y que lo significativo sean cosas, personas o situaciones, en realidad son aquellas por medio de las cuales yo le doy un significado a mi propio ser en mi existencia. Entonces, en este sentido, por supuesto, estos rituales psicoterapéuticos buscarán que se dé la misma persona a sí misma un significado de manera diferente para transformar lo que ha significado lo previo y por lo tanto se pueda incorporar un aspecto más plenamente funcional y biopositivo para sí mismas. Entonces, en este sentido, por supuesto, podremos llegar a tener los ritos de manera obsesivo-compulsiva, que podríamos nosotros también mencionarlos como bionegativos para el transitar de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido vamos desarrollando diferentes aspectos que puedan estarse incorporando dentro del actuar que nosotros vamos realizando. También se unió Araceli Duarte, Mao, Paola, gracias, Mara y Laura, gracias por estar conmigo. Les preguntaba hace ratito y a ver, déjenme ver si hay aquí. No, está todavía no. Ahorita leemos tu pregunta, Norma, o tu comentario. Les preguntaba yo hace rato acerca de las ceremonias, no, las novatadas en las escuelas, ¿a qué tipo de rito podrían pertenecer si es que les son significativas a las personas? Corresponden a los ritos de margen y corresponde a los ritos de iniciación, de entrada o de inclusión. ¿Por qué un rito de margen? Porque permite transitar de lo que era anteriormente como estudiante, quizás en otra escuela, hacia esta parte nueva. Y permite también, por lo tanto, ser aceptado y ser incluido dentro de esta nueva comunidad estudiantil. Se va a corresponder con ambos. Incluso en el sentido también del andar de los ritos siempre vistos como transiciones o pasos de una etapa a la otra, se considera que hay también en este sentido, y estos tres de los que les mencioné, que son ritos preliminares, los que son ritos de salida, ritos liminares, los que son ritos de transición, y los que son postliminares, los que son ritos de entrada hacia lo nuevo. Entonces, en este sentido también nosotros podemos ir viendo esta acción que yo realizo todos los días de manera cotidiana, casi siempre de la misma manera, y que son un rito el día de hoy y a lo largo de mi vida son mis rituales, y que significan algo para mí. ¿Para qué los hago? Para salir de esta situación o de esta acción o de esta etapa que estoy viviendo, para poder pasar de una etapa a la otra o para poderme integrar a una nueva. Estos son los ritos que yo voy haciendo. Es lo preliminar, me preparo para algo. Al prepararme para algo necesito salir de otra cosa. Cuando hablamos de cerrar ciclos, por ejemplo, que en realidad es integrar experiencia, ¿qué estamos haciendo? Ritos de integración o de salida. ¿Para qué? Para poder pasar a otro lado. Cuando yo estoy ya en camino hacia algo, por ejemplo, voy a poner ahora el matrimonio. El matrimonio en sí mismo es, la ceremonia del matrimonio, de la boda, es un rito liminar, o se puede considerar rito liminar. ¿Por qué? Porque es un rito de transición de la soltería a la vida en pareja. Entonces, ese matrimonio me permite ya deshacerme de esta parte, despedirme de esta parte, integrar esa parte anterior que fue salir, para poder estar trascendiendo ese espacio, para poder entrar o ser recibida o recibido en un nuevo espacio. Ahí todavía no me están aceptando, ahí todavía no me estoy incluyendo.
estoy realizando esa ceremonia de transición. Una ceremonia previa podrían ser, si los llegamos a considerar como ritos, pues los aspectos de las pláticas prenupciales, por ejemplo, o en aspectos sociales quizás un poquito más mundanos o más profanos, más cotidianos, las fiestas de despedidas de solteros, por ejemplo. Esos podrían ser ritos de salida. Ahí, por ejemplo, respondiendo a la pregunta inicial que había hecho Gaby, ese solamente es un rito, no se convertirá en un ritual porque no estaremos haciendo repetidamente las cuestiones de una fiesta de despedida de soltero. Bueno, quizás habrá algunos que se avienten 20 despedidas de solteros antes de casarse, ¿no? Sino solamente es un rito. ¿Y por qué es un rito? Porque tiene una significación hacia lo luminoso, hacia lo divino, hacia lo magnífico, hacia lo supremo, que es la vida misma, que es mi vida o que soy yo, o que es la significación de mi existencia. De ahí va cómo vamos desarrollando todas estas cuestiones de transición. Y leemos la pregunta de Norma Vázquez. El bautizo cristiano podría ser un rito con mito, ya que solo a través de este se borra el pecado original o coloquialmente se dice, le quitaron los cuernos y socialmente se pertenece ya a esta. Exacto. En este sentido, el bautizo cristiano puede corresponderse incluso con los 3 tipos de ritos que les estoy mencionando ahorita. Y por supuesto, todo esto y en cuál lo pudiéramos catalogar, si es que nos atrevemos a catalogarlo así, dependerá de la mirada que le estemos dando. Por supuesto, en realidad todo rito se corresponde con la acción de un mito o de una creencia, por eso le damos el significado. Y en el bautizo cristiano como tal, ¿por qué un rito de salida? Porque estamos saliendo de aquello que es cargar el pecado original. ¿Por qué un rito de transición? Porque entonces atravieso esa etapa para liberarme y poder pasar de una manera limpia, plena y más pura hacia la sociedad cristiana o católica que me está recibiendo. ¿Y por qué un rito de entrada o de aceptación o de iniciación? Bueno, pues porque justamente a través de ello me están recibiendo a mí. Entonces, por lo tanto, el rito del bautismo se puede corresponder con un ritual cuando vamos realizando todas estas acciones de la cruz con el aceite, de la vela encendida, del agua bendita en la cabeza. Todo esto en realidad pues va incorporándose hacia los aspectos significativos de la vida misma. Isra nos dice que es interesante, muchas gracias Isra. También se unieron Sagrario, Iván, Blanca y Luis Raúl, muchas gracias. Y bueno, entonces en este sentido pues es importante para mí quizás poder reflexionar acerca de cómo los ritos no solamente van a ser religiosos, sino son también parte de la vida cotidiana y no por eso dejan de ser significativos y quizás incluso no por eso dejan de ser sagrados. No solamente la religión es lo sagrado, sino también la vida misma puede serlo si nosotros así lo significamos. Por supuesto, si así nosotros no lo significamos, pues no será de esa manera. Sin embargo, vamos desarrollando diferentes ritos y rituales en nuestra vida que nos permiten ir pasando de una etapa a otra, de un momento a otro y por supuesto también de una significación a otra. Van representando finales y comienzos y finales que por supuesto van representando y actuando los mitos o las creencias que nosotros tenemos y los vamos vinculando en algunas ocasiones con ceremonias específicas y en algunas otras ocasiones solamente con acciones simbólicos significativas que pese a que no sean ceremonias, pues forman parte de lo que nosotros vamos utilizando para darle un sentido y un significado a nuestra vida. Y esto pues nos puede realmente ayudar para entender cuáles son los ritos y los rituales que nosotros realizamos y tomando en consideración el comentario que nos hizo Israel también previamente, de qué manera también a veces hacemos ritos en nuestra vida cotidiana que no son tan biopositivos o que se corresponden también con obsesiones y compulsiones que quizás varios de nosotros hayamos vivido o estemos viviendo y actuando en nuestra vida cotidiana. Recuerden, la próxima transmisión, no sé exactamente en qué día sea, sin embargo, esténse pendientes. No sé si sea en 15 días o tendremos que esperar porque actualmente estoy compartiendo también algunas otras actividades de trabajo, entonces estaremos organizándonos en tiempos. La siguiente transmisión será acerca de este vínculo, de este actuar entre los mitos y los ritos, que es una cuestión bastante importante, la retomaremos para ello y yo les agradezco haberme acompañado desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, tanatóloga, sonoterapeuta y sobre todo un ser extraño, loco, sin remedio y muy feliz sobre
sobre todo en este día y cada uno de los días de mi vida. Les agradezco acompañarme y nos encontramos la próxima. Veamos cuáles son los ritos de nuestra vida cotidiana, cómo los significamos y de qué manera podemos hacer que nos den un significado de mayor plenitud y de mayor entrega en nuestra vida, porque recuerden, lo que es sagrado para nosotros, eso nos permite significarnos y puede o no ser parte y encontrarlo, lo podemos o no también en una religión. Entonces, vayamos hacia ello. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego y gracias por haberme acompañado. Gracias.